Historia de México. Carlos Martínez Hernández. Sesión del 22 de septiembre de 2020. En esta ocasión, en lugar de presentarte una frase para el inicio de la clase, hablaremos acerca de la Ciudad de México. Es el museo histórico más grande del mundo. Tan solo en estas imágenes que te presento podemos analizar las características de los vestigios prehispánicos. Tan solo esta imagen representa un cimiento de una cabeza de Quetzalcóatl en un edificio español, viendo la manera en cómo los españoles situaron sus ciudades encima de los vestigios prehispánicos, e incluso una posible imagen de dónde está ubicado el Templo Mayor en la Ciudad de México de manera subterránea. Aquí tan solo vemos cómo está en la parte posterior de los grandes edificios que rodean al centro histórico de la Ciudad de México las características fundamentales de estos vestigios. Así es como vamos a entender cómo surge Templo Mayor. A mí me llamó mucho la atención este video y por lo tanto se los presento como una anécdota importante para comprender cómo surgió la Mesoamérica, qué vestigios hay del proceso prehispánico, y la vamos a escribir en nuestra libreta como uno de los aspectos importantes para eso. Por eso inicia la sesión escribiendo esta anécdota de vestigios históricos para poder comprender el análisis correspondiente a las culturas que se asentaron en la zona de Mesoamérica. Coyolxauhqui era la hermana mayor de los 400 huitznahuas usurianos que representan las estrellas del firmamento. Coyolxauhqui representa la luna. Su madre era Coatlicue. Coatlicue vivía en la cima del Coatepec y un día barriendo su casa, un templo, va bajando un plumón de hoja, de una pluma de un ave, y ella lo guarda en su seno. En ese momento queda embarazada milagrosamente. Queda embarazada pues del hijo predilecto de los mexicas, que es Huitzilopochtli, una deidad guerrera solar de origen chichimeca. Entonces Coyolxauhqui y sus hermanos se indignan ante esa atrocidad de que su madre haya estado nuevamente embarazada, por lo que deciden, se ponen de acuerdo para acabar con su vida y con la de su hijo, que todavía no nace. Y uno de estos huitznahuas, uno de estos personajes, Cuauhtlíhuac, le comenta todo a Coatlique y a Huitzilopochtli sobre esta conjura. Entonces les avisa cuando van subiendo ya la montaña, completamente armados para la batalla, y milagrosamente Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli completamente armado y principalmente con su arma predilecta y más poderosa, que era la Xicoatl o serpiente de turquesas. Decapita a su hermana mayor y la rueda por el templo, y por eso queda desmembrada. Y esta misma escena es la que se repite a través de, el templo mayor de Tenochtitlan, en la cual se sacrificaba a las personas en la cima, que era una representación de Coatepec. Se les sacaba el corazón, se les degollaba y se les rodaba templo abajo. Obviamente ya caían todos desmembrados y caían encima de la misma representación de Coyolxauhqui, haciendo alusión al origen de este rito y recordando este mito tan importante para los mexicas, ya que Huitzilopochtli era su deidad tribal más importante. La piedra fue encontrada en la esquina de la calle de Argentina, de República de Argentina y República de Guatemala. En aquella época no era como actualmente lo conocemos, estaban las calles, y ahí fue donde fortuitamente esta cuadrilla encuentra la pieza. Es encontrada en la madrugada, un 21 de febrero de 1978. Ellos están trabajando y de repente pues llegan a esta mole y ven que no la pueden romper, no pueden continuar. En ese momento deciden parar la obra sensatamente y continuar al otro día. Y en ese momento es cuando llaman a arqueólogos, ¿no?, para que vayan a revisarla. Y obviamente se dan cuenta que es un labrado de origen mexica. Para esto estaba en la presidencia López Portillo y se entera del encuentro, el hallazgo de esta pieza, y decide visitarla el 28 de febrero, 7 días después, por lo cual ponen a correr a los arqueólogos y
tuvo consecuencias, ya que al extraerla de forma tan rápida, tan abrupta, esto hace que se desgasten los colores originales, los cuales todavía se pueden identificar a nivel microscópico en las porosidades de la misma piedra. Al momento en que ve la majestuosidad y el simbolismo de esta pieza, dice que se expropien todas las casas de esa manzana, que se derriben para que vuelva a emerger la magnificencia ancestral de los mexicanos. En ese momento se excava completamente lo que es Templo Mayor, se funda el Museo del Templo Mayor, todo a través del hallazgo de esta pieza icónica. Como podemos ver, es un dato histórico muy importante cómo surge el famoso Templo Mayor. Y también la imagen de Coyolxauhqui es una representación sumamente importante para la cultura mexica. El tema correspondiente es Mesoamérica, que hemos analizado en varias ocasiones. En nuestro libro, en la página 20, nos menciona las zonas culturales y horizontes prehispánicos. Vamos a analizar este tema subrayando las ideas más importantes de Mesoamérica y sus características. Las actividades de la clase son muy sencillas. Vas a leer las páginas 20 y 21, subrayar e identificar ideas importantes. Realizar el mapa de Mesoamérica dibujando en hojas de carpeta. Ocupa tu libro de texto. Mesoamérica es una región histórica del continente americano que comprende los actuales países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, centro-sur de México, y su nombre proviene del griego mesos, que significa medio o intermedio, y alude a las tierras del centro de América. Como podemos ver en esta imagen, representa la palabra en medio, justamente es la parte media de la República Mexicana, en la zona más rica en recursos naturales. Por lo tanto, tenemos que analizar correctamente por qué las culturas se asentaron en este territorio. Identificar los antecedentes culturales del territorio mexicano en las diferentes culturas totonacas, olmecas, mayas, zapotecas, teotihuacanos y toltecas en sus diferentes épocas, para comprender la importancia del territorio mesoamericano. Los datos históricos de la descripción señalan en las clasificaciones geográficas de las culturas indígenas de América que abarcan el continente entero o que enfocan por lo menos determinada región desde un punto de vista continental, se distinguen fácilmente dos tipos. En el primero se acepta una u otra de las divisiones corrientes del continente americano, basadas en la geografía política o en la biogeografía. La mayoría de los americanos o divide el continente simplemente en Norte y Sudamérica, o intercala entre las dos partes una tercera, sea México, Centroamérica o como lo hacen algunos antropólogos norteamericanos. En el primer caso, por regla general, se acepta como límite entre Norte y Sudamérica la línea divisoria biogeográfica que sigue el curso del río de San Juan entre Nicaragua y Costa Rica. Y el segundo caso, en México, Centroamérica, se incluye todo el territorio comprendiendo entre la frontera septentrional de la República Mexicana y la frontera oriental de Panamá. Territorio de Mesoamérica. El segundo tipo de clasificación geográfica ocupa las culturas indígenas americanas en 5 grandes zonas: los recolectores, cazadores y pescadores de Norteamérica, los cultivadores inferiores de Norteamérica, los cultivadores superiores, altas culturas, y los cultivadores inferiores de Sudamérica, los recolectores y cazadores de Sudamérica. Los antropólogos que aceptan este tipo de división, el cual, como la anterior, tiene muchas variantes que no mencionamos, se reconoce explícita o implícitamente dentro de la zona de los llamados cultivadores al momento que dibujas correctamente el mapa de la República Mexicana y parte de la región de Sudamérica. Ubica los territorios de las culturas para organizar la información y comprende los aspectos históricos. Después del mapa, realiza este proceso de análisis histórico
Describe el tema que acabamos de analizar, realiza 3 preguntas sobre Mesoamérica, escribe un objetivo, conocer las características del territorio mesoamericano para valorar la riqueza cultural, geográfica y económica del territorio o país donde vivo. Escribe 10 ideas sobre el tema leído en el libro de texto y una conclusión breve de por qué se tiene que analizar el territorio de Mesoamérica. Gracias. Envía tu actividad al correo aulavirtualcarlosmh@gmail.com.